Te seguiré. Me muestras el camino. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús. Te seguiré. Muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré. Te seguiré. Por ti lo dejo todo. Te seguiré. Olvido mi pasado. Te seguiré. Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Estamos contentos, gozosos, hermanos, de estar una vez más en esta tarde, después de haber recibido los alimentos, muy ricos, hermanos, por cierto, ¿verdad? Es un momento difícil también, hermanos, porque comienza a hacer digestión en la comida y nos empieza a dar un poquito de sueño, pero vamos a poner todo el empeño, hermanos, que podamos para continuar con estas enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Para nosotros, hermanos, quienes hemos estado presentando los mensajes, créanme lo que cada uno de nosotros también nos llevamos mucho de lo que hemos aprendido, hermanos, en estos seminarios. Nos vamos bien llenos, hermanos, de la palabra, y sobre todo nos vamos con las ganas, el deseo de ir, hermanos, también a nuestras congregaciones a trabajar en esto, en la unidad. Vamos a pasar, hermanos, a nuestro tema que vamos a tener en esta hora. Los invito a que abramos nuestras Biblias. En sí me dieron el texto de Juan capítulo 17, hermanos, todo el capítulo, pero vamos a darle lectura solamente, hermanos, a una porción del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Dice la Escritura, hermanos, de la siguiente manera: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, perdónale. Palabra de nuestro Dios. El capítulo 17, hermanos, para nosotros es una hermosura de oración, hermanos, de transición para lo que nosotros vamos a estudiar en esta tarde. Es una hermosura, hermanos, porque a veces hablar del perdón es muy difícil. A veces decimos, hermanos, que las divisiones, cuando existen, detrás de ellas debe existir reconciliación, y detrás de la reconciliación viene el perdón. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿cómo puedo yo perdonar a mi hermano, a mi hermana, cuando de antemano ella no ha pedido el arrepentimiento, hermano? Yo no puedo perdonar a nadie si la persona a la que ha hecho el daño ha venido a mí, hermanos, a pedir tal perdón. Eso es lo que dice las Sagradas Escrituras. Pero más que ver el perdón, hermanos, más que mirar el tema del perdón, en el capítulo 17, versículo 1, hermanos, habla precisamente el Señor de algo muy importante. Versículo 1: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos. Es imposible, hermanos, de evitar las divisiones. Es imposible, hermanos, de evitar las rupturas. Pero dice el Señor: pero hay de aquel por las que vienen. No quiero hablar yo hoy en esta tarde del arrepentimiento, hermanos. Quiero más bien tomar el tema, hermanos, que nos han encomendado tener para esta tarde: la unidad de la iglesia, bajo la pregunta: ¿es posible? ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué piensa usted, hermana? ¿Será posible la unidad en la iglesia? ¿Tendremos la posibilidad, hermanos, absoluta, completa, para poder ser una iglesia unida? ¿Una iglesia perfecta? ¿Una iglesia gloriosa? ¿Tendremos esa posibilidad? Bueno, pues vamos a darle contestación a esta pregunta, hermanos. ¿Será posible? Mire, yo le voy a decir como primer punto: la unidad es posible, hermanos, cuando no hay soberbia. Cuando no hay soberbia entre nosotros. Y para definir esto, hermanos, necesitamos ver, la palabra soberbia significa, hermanos, simplemente
sentimientos de superioridad. Sentimientos de superioridad frente a los demás, hermanos, a quien sea, que provoca, hermanos, un trato distinto o diferente, hermanos, y sobre todo de desprecio hacia la persona. Tenemos ejemplo en la Escritura. El escritor Santiago, hermanos, el hermano del Señor, si usted me acompaña a la lectura, Santiago capítulo 2, nos dice lo siguiente, hermanos. Vamos a ver un caso vívido, hermanos, dentro de la iglesia que estaba en la dispersión, específicamente en Jerusalén, pero también la iglesia que se había ido por todas partes, hermanos, a causa de la persecución. Dice ahí en el capítulo 2, hermanos, de la carta que escribe Santiago, del versículo 1 en adelante, dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Porque si en vuestra congregación, no lo estoy diciendo yo, hermanos, lo está diciendo Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice: entra un hombre con anillo de oro y que diga Meb, dijo aquel, y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le dices: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allá en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Cuando hablo yo de esto, hermanos, que Santiago está diciendo, sucede lo mismo, hermanos, cuando nosotros comenzamos a tener soberbia. Cuando la soberbia, hermanos, nos acongoja y sobre todo nos llega al corazón, a la mente, a la vida. Cuando la soberbia, hermanos, está sobre encima de cualquier cosa y comenzamos a querer ser los líderes, los jefes, los jerarcas. Bueno, no líder, hermano, porque un líder verdaderamente es el que va al frente. Un líder es aquel como el Señor, que Él, ¿qué hacía, hermanos? Primero, hacía o enseñaba. ¿Qué es lo que hacía el Señor, hermanos? ¿Se da cuenta lo que es un verdadero líder? Hoy estamos al revés. Hermano, vaya y predique. ¿Y usted cuándo va a ir? No, usted vaya y predique. El Señor primero hacía y después enseñaba, hermanos. El Señor Jesucristo con sus acciones enseñaba, pero después les daba la enseñanza, hermanos, a sus alumnos. Hoy no, hermanos. Hoy nosotros queremos o pensamos que el estar aquí al frente de este pedazo de madera es tener, hermanos, el poder. Por ahí se cuenta, hermanos, en la escuela bíblica de una persona, yo no sé quién fue, a lo mejor de los que están aquí se acuerdan, que cuando en la escuela recibió el famoso anillo de poder, dijo aquel, ¿verdad? Y el cuero de cochino, el diploma que entregan en la escuela, hermanos, le dijo a uno de los maestros: pues ahora yo estoy a su nivel, yo ya tengo el conocimiento y el poder. Por favor, le decía, hermanos, creo que cuando nosotros estudiamos la Escritura a más profundidad, nos comprometemos más con Dios, hermanos, y tenemos más responsabilidad delante de Dios. Pero la soberbia me levantó, lo decían ayer, la soberbia me levantó, me infló, y salimos, hermanos, de los lugares donde nos enseñan la Escritura, nos enseñan Biblia, y no se diga hoy, se está dando mucho, hermanos, también. No es que el hermano es psicólogo, tiene doctorado en letras, y tiene maestría, y gloria a Dios que tenga, hermano. Pero este pobre que está ahí sentado no tuvo ni kinder. Ese no lo invites, hermano, invita a aquel que tiene todos los diplomas, invítalo. Oye, pero este predica mejor que aquel, no le hace sus títulos. Hermanos, la soberbia es lo que hace, es lo que impide la unidad de las congregaciones. Dígame usted, ¿sí o no? La soberbia que nos ciega, hermanos. La soberbia es una acción, hermanos, de descomposición moral. Es una acción de descomposición moral, sí, hermanos, de corrupción espiritual, de conformismo y sobre todo de arrogancia y de divisionismo. Empieza por ahí, hermanos, a visitar a los hermanos a sus hogares y empiezan a decirles: hermano,
Es que ¿no le ha pasado que el predicador últimamente no está evangelizando? No está predicando bien. Y mire yo, hermano, que yo ando predicando allá y yo predico más que él, yo enseño mejor que él. Hermano, pues, ¿qué le parece si mejor nosotros que sabemos más que el predicador o que el hermano, nos vamos a otro lugar? Y ahí podemos enseñar mejor. Y es más, hasta vamos a hacer una escuela bíblica allá. Oh, maravilloso, dicen los hermanos. Pues vámonos. Pero entonces, hermanos, después de hacer todo esto, ¿qué es lo que produce la soberbia? ¿Qué produce, hermanos? Mire lo que dice la Escritura, Proverbios capítulo 13. Proverbios capítulo 13, versículo 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Mas con los avisados está la sabiduría. Pero la soberbia nos ciega, hermanos, el entendimiento. ¿Y qué dice la Escritura que concibe? Contiendas, pleitos, hermanos, problemas. Es lo único que trae la soberbia. Problemas y problemas y problemas. Oye, ¿qué hará el hermano con el de la ofrenda? Oh, se compró un carro nuevo, hermano. Y esa persona que lo dijo ni siquiera ofrenda, hermanos. La soberbia nos ciega. La soberbia hace, hermanos, que el corazón se convierta en piedra. Ese corazón que un día fue lavado, ese corazón, hermanos, que un día fue purificado por Cristo, se vuelve a llenar, hermanos, de suciedad. Eso es lo que hace la soberbia y comenzamos a pelear. Hermano, mire, qué difícil es ponernos de acuerdo entre los ministros. Me atrevo a decírselos a todos ustedes, yo sé que nos están viendo también por internet, abiertamente en la ciudad de Monterrey. Les dije, la junta de predicadores que hacen ustedes aquí es antibíblica. Y todos se asustaron, hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque lo único a lo que se viene a este lugar, ¿a qué cree que es? A pelear, a pedir. Y usted llega y presenta un proyecto, hermanos, y dice, no sirve, porque solamente 2 personas de renombre están posesionadas. Y la soberbia sale, hermano. ¿Tú quién eres, hermano? Pues tú yo tengo 30 años de ser predicador. Hermano, pues parece que eres recién convertido. 30 años de ser predicador. Cuando de antemano, hermanos, la Escritura no nos enseña eso. No nos enseña que los líderes nos vamos a juntar para pelear. Hermano, mire, yo lo vi el otro día que andaba evangelizando cerca de mi colonia. ¿Qué tiene, hermano? No, usted no puede, este es mi territorio. Estamos peleando territorios, hermano. Y cuando empezamos a hacer trabajos de equipo, hermanos, no falta el que se llene de soberbia dentro de la congregación y diga, hermano, todos esos que están allá atrás yo los bauticé, así que todos esos de allá atrás se van conmigo. Y todos esos de allá atrás, ¿qué cree que hacen? Pues se van, porque están mirando al hombre, hermanos. Y como el supuesto líder se llenó de soberbia también, aquellos se llenaron de lo mismo y se cegaron por completo. ¿Qué es lo que hace la soberbia, hermanos? ¿Qué es lo que produce? Produce, hermanos, división. Allá lo dice Pablo a Timoteo. Hermanos, esto que estamos diciendo nosotros, que estamos viviendo, no es nada nuevo. No es nada nuevo. La iglesia desde el primer siglo tenía estos problemas. Porque lo más difícil, hermanos, es unificarnos como personas. Eso es lo más difícil. Le dice Pablo a Tito, hermanos, en la carta que le escribe a Tito. Mire lo que dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 3, versículo 9. Dice así: pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que causa divisiones, recíbelo con los brazos abiertos y dale un beso y apapáchalo y dile bienvenido. Eso dice la Escritura, hermanos. Dice,
Después de una y otra amonestación, desechan. Pero hermanos, el hermano está iniciando obra. Y los grandes líderes dicen, es para el crecimiento de la iglesia. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. ¿Qué necesitas, hermano? ¿Te ayudamos? Y la congregación que se quedó en división, esos están mal. Esos hermanos lo corrieron, lo humillaron, cuando no sabemos la verdadera historia. Esto está pasando, hermanos, y estaba pasando aquí. Lamentablemente se han hecho grupos de discusión, hermanos, también en Facebook. Pero mire lo que dice la Escritura: evita las cuestiones necias. Hace poquito yo veía una publicación ahí en los grupos que hay en Facebook, que decían que por qué nosotros usábamos flores, que por qué adornábamos el edificio, que no era bíblico. Y un montonal de personas ahí, hermanos, debatiendo el por qué poner flores. Hermanos, tantas almas que se están perdiendo, y yo ahí en el Facebook, yo le voy a ganar, yo le voy a ganar, yo le voy a dar. Hermanos, esto es llenarnos verdaderamente de soberbia, y eso es lo que hace la soberbia. Yo quiero ganar porque yo voy a ganar. Pero ¿por qué mejor no decir, yo voy a ganar almas para Cristo, hermanos? Tenemos 24 horas al día. ¿Cuántas horas trabaja, hermanos? ¿8? ¿Cuántas descansa? Las demás, dijo aquel. ¿Tanto? Descanse 8. ¿Cuántas le quedan? 8. Bueno, las otras 8 horas me la paso aquí, hermano. Mire, no, hombre, oye, hermano, ¿qué crees que me agarré con aquel? ¿Cuál? Aquel, ¿te acuerdas que habló de las flores? Ah, sí, y le gané, hermano. Le gané. ¿Y qué ganaste tú, hermano? Perdiste 8 horas. En 8 horas pudiste haber conseguido un alma que se interesara en estudiar la palabra, hermanos. Pero estamos discutiendo cosas vanas. Y comienza, hermanos, a haber división entre la iglesia del Señor. Y sabe una cosa, la gente del mundo se burla de eso, hermanos. Hace algunos años, y a mí me da mucha tristeza comentar esto, hermanos, hace algunos años atrás estábamos organizando una actividad de la iglesia del Señor en Monterrey. Habíamos invitado, hermanos, a un extranjero. Si usted no lo sabía, México tiene reglas de migración para que un extranjero venga a enseñar, como comúnmente ellos le llaman, religión. Tiene que tener permiso, hermano. Tiene que tener permiso. Igual cuando nosotros vamos para allá, para otro país. Pero pues como nunca ha pasado nada, hermanos, estamos haciendo algo bueno. Organizamos e invitamos a un hermano que venía de un país extranjero, no precisamente de Estados Unidos, pero ciertos hermanos se enteraron y ¿sabe lo que hicieron? Llamaron a migración. Migración nos habla por teléfono y nos dice, fíjese, lo que estoy diciendo, lo que hace la soberbia. Migración nos llamó y nos dijo, oye, fíjate que tengo un reporte para tu iglesia. Ya ve cómo lo dicen ellos, ¿verdad? Que tienes un extranjero que va a venir tal día, tal hora. Yo no sé de dónde sacaron la información, hermano. Y va a llegar al aeropuerto a tal fecha. Sí, es correcto. Y fue donde yo me di cuenta, porque ellos me dijeron, ¿sabes que tú necesitas sacar un permiso para que un extranjero venga a hablar de política y venga a hablar de religión? Le digo, Señor, yo desconozco. Bueno, pues ahora ya sabes. Y sabes una cosa, te estoy hablando porque alguien de los que están a tu alrededor vino a acusarte. ¿Y sabes qué? Esa persona yo puedo ir tal día y la puedo detener y la puedo mandar de regreso a su país. Pero como es un país importante, un país que si nos metemos con problemas de diplomacia, lo voy a dejar. Nada más una cosa sí te digo, hay alguien de los tuyos que te está dando la puñalada por atrás. ¿Se imagina, hermano, usted? La barbarie en la que la gente está viendo a la iglesia del Señor. En lugar de decir, bueno, que no vaya yo a la actividad, que ellos la hagan. No, vamos a hacer que la actividad se venga abajo, hermanos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Hermanos, en serio que decía por ahí un hermano una ocasión, si fuéramos
espiritualmente muy débiles, nos hubiéramos ido al mundo por esa cuestión, hermano. Porque te das cuenta de dónde provenía el problema y quiénes fueron. Personas que supuestamente son de renombre, hermanos que son de renombre, que predican la palabra, que predican el amor, y tú dices, ¿qué sucedió? Porque ese hermano que viene junto contigo me cae gordo. ¿Cómo estaría el de migración, hermanos? ¿Riéndose? ¿Burlándose de nosotros? Que me inviten a esa iglesia. No, hombre, pues si se andan peleando entre ellos. Hermanos, en serio que la soberbia, eso y más cosas hace. Segundo punto, hermanos. ¿La unidad de la iglesia es posible? Claro, claro que sí, hermanos. Es posible cuando nuestro fundamento es Cristo. En Mateo capítulo 7, versículo 24, hermanos, en adelante se presentan dos fundamentos. ¿En cuál está usted, hermano? El Señor Jesucristo hace una comparativa y dice que un hombre levantó su casa, hermanos, sobre la roca. Y otro, pues se la llevó a la ligerita y construyó, hermanos, su casa. ¿Construir una casa sobre la roca, hermanos? Andábamos construyendo ahí donde estamos reuniéndonos, hermanos, y nos topamos con mucha piedra como rojiza, durísima, hermanos, donde hasta el cincel le sacaba lumbre de repente. Ay, órale, pues que bien duro, hermanos. Imagínense construir una casa en una roca, sobre una roca. Construir en la arena, pues de lo facilito, hermanos, más escárvale, fácil. Pero el Señor dice, vino la lluvia, descendieron ríos, soplaron vientos, todos los problemas, eso es a lo que se refiere, hermanos. Vinieron las tribulaciones, las angustias a la vida de aquellos dos que construyeron sus vidas. Dice que una fue grande su ruina, hermanos. La que construyó, la que tuvo su fundamento, ¿en dónde? En la arena, porque era superficial. Era superficial y se puede derrumbar. ¿Está nuestra vida unificada en Cristo, hermanos? Si nuestra vida está unificada en Cristo, no habrá obstáculo alguno para la unidad, hermanos. No habrá obstáculo alguno. Oye, hermano, vamos a unirnos porque vamos a hacer gran labor. En Hechos capítulo 2, hermanos, tenemos gran ejemplo de lo que estoy tratando de explicar en esta hora. Hechos capítulo 2, hermanos, dice la Escritura lo siguiente. Versículo 2. Hechos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. Vamos a leer desde el versículo 1. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que estaba ahí, agradó a los judíos. Procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y usted puede continuar la lectura, hermanos, pero sabe a lo que quiero llegar. Es al punto principal de esta enseñanza, de este segundo punto. Había problemas, hermanos, de muerte, de encarcelamientos. Yo no sé si usted ha vivido algo así, hermanos, dentro de la iglesia. Imagínense que agarraran a su predicador, hermano. ¡Ay, qué bueno que se lo llevaron! Ya nos deshicimos de él. ¿Qué haría como iglesia? ¿Qué haríamos nosotros como iglesia, hermanos? Dijo de aquel, pues bueno, pues ahora como yo era el que le ayudaba al predicador, pues ahora me quedo yo en su lugar. Oye, pero ya está allá en la cárcel, nadie la visiten, ¿para qué hay? Déjenlo, que se aviente muchos años. Y cuando salga de la cárcel, pues lo disciplinamos, pues por algo estuvo en la cárcel. ¿Qué haríamos, hermanos? ¿Qué hizo la iglesia en Hechos 12? Dice que se juntaron, hermanos, se unieron. ¿Y qué estaban haciendo? Orando, hermanos, orando. Se juntaron a orar. Yo no he visto, hermanos, hasta el tiempo de hoy que se junten varias congregaciones para eso, hermanos, para orar. Que nos tomemos de las manos y que varias congregaciones unidas de la localidad oremos por la violencia que hay en nuestro estado o en nuestro país.
En el año 2009, hermanos, las congregaciones en Monterrey teníamos miedo, hermanos. Sí, es normal que usted tenga miedo a algo, porque habían amenazas contra las congregaciones, hermanos, por parte del crimen organizado. Pero nunca, hermanos, nunca miré a 2 o 3 congregaciones en un edificio a juntarse y a orar. Pero sí miré que la iglesia, hermanos, se juntaba. ¿Sabe para qué? Esta congregación está mal, ¿les comulgamos? Sí, está bien. A eso se juntaban, hermanos. A eso se juntaban. Yo no veo en Hechos 12, hermanos, que la iglesia se haya juntado para decir, bueno, pues ya metieron a Pedro, vámonos, porque también nos van a meter a nosotros a la cárcel. Se juntaron todos, hermanos, unificados a orar, porque el único que podía dar solución a ese problema, ¿quién era, hermanos? Dios. Y lo principal es que la vida de ellos, la vida de los discípulos, hermanos, la vida de los que habían enseñado los discípulos, estaba fundamentada en Cristo. Estaba fundamentada en Cristo, hermanos. El lograr fundamentar mi vida en Cristo, hermanos, desde la iniciación de mi vida en Cristo Jesús, lleva un fin y un propósito. ¿Cuál fin? De que mi vida esté centrada en Cristo, de que mi vida esté, hermanos, completamente construida en Cristo. ¿Cuál es el propósito? Desde el momento en el que yo entré a este lugar, ¿cuál es, hermanos? Lo dice la Escritura en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos, dice en el versículo 11: y Él mismo, ¿quién? Jesús. Constituyó. ¿Qué es constituir, hermanos? Allá en la Ciudad de México están haciendo ahorita una constituyente, es lo mismo. Constituyó. ¿Qué es? Constituir. Puso, otorgó a unos, ¿qué? Apóstoles. Aunque dicen por ahí que no hay apóstoles, yo le aseguro que siguen estando los apóstoles. ¿Cuáles, hermano? Los que el Señor puso, hermanos. Pero ya no están entre nosotros, pero aún siguen siendo los apóstoles, hermanos. No hay sucesión. El único que fue sucedido, ¿quién fue? Judas. ¿Por qué? Por traidor, porque dejó, porque entregó el ministerio. Pero los demás siguen estando como apóstoles. Dice a otros profetas. ¿Quiénes son esos? Los que predican, los que pregonan. La palabra profeta, del término griego profetes, quiere decir eso, hermanos, un pregonador. No necesariamente el que dice algo hoy se va a cumplir en 700 años. Eso era el profeta del Antiguo Testamento. Bien, dice a otros, ¿qué? Evangelistas, a otros pastores, los ancianos, dice, y maestros. ¿Con qué fin, hermanos? ¿Con qué fin puso Dios a estos hombres con estos trabajos, con estas labores? De que la iglesia fuera una iglesia unida ahí, perfecta, hermanos. Mire lo que dice ahí: a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. Y la gente en el mundo dice, nadie es perfecto. Entonces, ¿usted no es perfecto, hermano? Yo le voy a decir que la palabra perfecto, hermanos, no quiere decir una persona que no tiene defectos. No. La palabra original utilizada aquí, hermanos, es una palabra que quiere decir que hemos llegado a la madurez. Y una persona madura, yo siempre lo he dicho, hermanos, y donde quiera que ando y donde quiera que estamos, lo he mencionado. La persona que ha llegado a la madurez espiritual no es la que tiene 40 años en el cristianismo. No es la que tiene 50 años de ser cristiano. Porque a veces vemos hermanos de muchos años y decimos, hermano, usted se está comportando como un bebé. Y vemos niños en Cristo y se comportan, hermanos, como adultos espirituales. Entonces, la madurez no se mide por los años que tengamos como cristianos o como predicadores, hermanos. La madurez se mide por nuestras acciones y nuestra forma de vida, hermanos. La iglesia necesita de estos hombres. La iglesia sigue necesitando de los apóstoles, ¿sí o no? Aquí están en la palabra, hermanos. La iglesia necesita de los profetas, de los que pregonan, de los que evangelizan, de los que enseñan, de aquellos que van a hacer la obra de ser ancianos en la iglesia, hermanos.
Tanta falta que hace para que la iglesia llegue a ¿qué? A ser perfecta, hermanos. Le dice Pablo a Tito, por eso te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente, hermanos. ¿Qué había en Creta? Desunidad, desamor. Pues lo que hay en nuestro país. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Porque no tenemos lo que aquí Dios, lo que nuestro Padre Celestial nos está plasmando, hermanos. No los hay. Oh, hermano, pero ¿cómo cree? Voy a poner ancianos. Nah, para que junten con los requisitos. Nah. Hermanos, no son superhombres. ¿Sabe usted que los 25 requisitos que Pablo le dice a Timoteo y se los repite también a Tito son para usted y para mí, a excepción de 2? Sí, a excepción de 2. Son para usted, hermano. Son para mí también. No, nomás para el anciano. Yo no quiero ser anciano. Son para nosotros, hermanos. ¿Acaso usted no es sobrio? No, si me aviento unas copitas. No se refiere a eso, hermanos. Y todos los requisitos que pone Pablo, hermanos, ahí, los debemos de tener nosotros también. Entonces, llegar a la perfección, hermanos, es ser una iglesia madura. Una iglesia que nada, hermanos, ni nadie nos pueda mover. Ningún viento de doctrina pueda llegar y nos haga creer las barbaries. Mire lo que dice la carta a los Hebreos, hermanos. Estamos llegando al punto de finalizar nuestra predicación. Hebreos capítulo 6, hermanos, versículo 1 en adelante. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Oh, qué bonito es, hermanos, que nos hablen el amor de Dios, el amor de Cristo. Qué bonito es que nos hablen, hermano, de la salvación. Hermano, usted ya la tiene. Yo ya la tengo también, la salvación. Porque estamos oyendo, somos salvos en Cristo. Amén, gloria a Dios. Muy bien. Pero cuando hablamos de la madurez, hermanos, es que no nos quedemos estancados, que lleguemos a la perfección. ¿De qué manera? Dice, vamos adelante. ¿A dónde? Mire, a la perfección, a la madurez. No, eso le toca al predicador. No está hablando con el predicador, hermanos. Está hablando con la iglesia en general. Dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿No lo permitirá Dios, hermano? Esto haremos, irnos a la madurez. La unidad se necesita, hermanos, conjugada con la madurez. Necesitamos ser hombres y mujeres maduras y maduros, hermanos, para poder llegar a una unificación. Hermano, pues es que yo no puedo hablarle a aquel. Si usted ha llegado a una madurez, lo leíamos ahorita, hermanos, en Juan capítulo 17. Si tu hermano te hace el mismo día 7 cosas, pero en ese mismo día dice y viene y te hace, se arrepiente 7 veces, ¿qué le vas a decir? Hermano, ese ya es alevosía y ventaja. No, ¿qué dice la Escritura, hermanos? Lo leímos hace un momento. Si viene y pide perdón, perdónalo. No, hermano, con ni a las canicas, hermano. No, yo no lo puedo perdonar. ¿Sabe por qué no perdonamos? Porque no hemos llegado a la madurez. No hemos madurado. ¿Y por qué no hemos madurado? Porque no estudiamos la palabra, hermanos. Porque en la casa, ¿qué hacemos? Viendo la telenovela, hermanos. Qué sabroso está, ¿verdad? No, hombre, hermano. ¿Y qué está haciendo el hermano ahí? Viendo la telenovela, hermanos. Qué suave, ¿verdad? ¿Qué nos está enseñando la novela? No, pues que puedes tener 5 esposos, 5 maridas, dijo aquel, ¿verdad? Y 5 aquel y 5. Pero en la iglesia el predicador me enseñó que eso es adulterio. Y yo no creo. Yo creo más lo que la televisión me enseña. Por eso no llego a la madurez, hermanos. Por eso no llego a la madurez, hermanos. Y por tal motivo, entonces nosotros, hermanos, tenemos que buscar que hacernos completamente, hermanos, a un lado de lo que ya aprendimos. Nosotros no necesitamos, hermanos, no necesitamos que nos sigan enseñando cómo llegar a la salvación, porque usted ya la tiene, hermano. Nosotros necesitamos alimento sólido. Como última cosa, hermanos, para concluir,
La unidad de la iglesia es posible. Es posible cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. En Mateo capítulo 22, hermanos, versículo 34, le preguntan al Señor Jesucristo, hermanos, y le dicen, claro, no para saber, hermanos, sino para tentarle. Un intérprete de la ley, un hombre supuestamente sabio y conocedor, le dice, ¿cuál es el grande mandamiento? ¿Cuál es, hermanos? ¿Cuál es el grande mandamiento? Amarás a tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu Dios con toda tu alma. Y amarás a tu Dios con todas tus fuerzas. ¿Se ha preguntado usted qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa amar a Dios con todo el corazón? Los judíos, hermanos, los judíos no pensaban al igual que nosotros. El judío es complicado. Por eso a veces las palabras de la Biblia pueden ser algo complicadas para nuestras vidas. Porque para el judío, hermanos, el corazón, hermanos, en sí, no es solamente el aparato que bombea sangre, sino que para el judío el corazón es la mente. Ah, caray, ¿cómo? ¿Sí? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo dijo que todo lo que sale de la boca, ¿de dónde proviene? Bueno, los que estudian eso, hermanos, dicen que los pensamientos de nosotros vienen de acá, ¿verdad? Bueno, pero el Señor dijo que lo que habla, lo que se dice, viene de Él. Porque para el judío, hermanos, el cerebro, esta masa que tenemos adentro, solamente era un sensor. Los pensamientos provenían de aquí. Las intenciones, ¿cómo lo sabemos? Bueno, porque la palabra corazón viene del término hebreo lebab. Y la palabra lebab, eso significa, hermanos, un órgano, no solo interno, sino un órgano que tiene, hermanos, sentimientos, que tiene inteligencia, que tiene voluntad. Para el judío no era para el judío era el corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu deseo, hermanos. Así como cuando deseabas, oye, ya es hora de salir, ya voy a ir a ver a mi novia, la que ahora es tu esposa, ¿te acuerdas? Ah, ni se acuerdan, ¿verdad? No, ya quiero estar con mi esposa, con la que va a ser mi futura esposa. Qué hermoso era acordarnos, ¿verdad? De ese momento que se iba al día y ya estábamos viendo el reloj, como ahorita lo estamos viendo que ya nos queremos ir. Y estaba viendo el reloj, y está viendo el reloj, y está viendo el reloj, y ya me quiero ir porque quiero ir a ver a mi amada. Y hoy, que se vaya, me voy a quedar tiempo extra para irme a ver a la amada, ¿verdad? Dijo aquel. El deseo ardiente con el que queríamos estar. El deseo ardiente con la que los jóvenes quieren estar con su novia, hermanos. Y no, hombre, no se quieren despegar, parecen chicle, ¿verdad? Bueno, hermanos, la palabra lebab es lo que quiere decir que con ese deseo ardiente, desde el viernes, desde el jueves, estás deseoso, hermanos, de llegar al día de adoración, porque vas a estar en comunión con Dios, porque vas a estar con tus hermanos. No tenemos ese deseo. No, otra vez la iglesia, hermano. No, dijo el niño, papá, tanta iglesia, ¿por qué tanta iglesia? Pura iglesia y pura iglesia. Deseamos ardientemente, hermanos, estar con Dios, estar con Cristo, estar con su iglesia. Pero no solo dice eso, dice amarás a tu Dios también con toda tu alma. La palabra alma, hermanos, viene del término griego nefesh, y la palabra nefesh significa, hermanos, la vida. La vida. Toda mi vida es ¿para quién? Para Cristo. Y luego concluye diciendo con toda tu mente. Deuteronomio dice con todas tus fuerzas. La palabra hebrea es meod, que quiere decir, hermanos, rápidamente, veloz, con una intensidad, hermanos, que hasta el momento en el que pierdas el conocimiento, sí, hasta el momento en el que perdamos el conocimiento. Eso es lo que significa esa palabra, hermanos. Amar a nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma, la vida, y con todo, hermanos, con todas las fuerzas, la intensidad. Todo lo demás, hermanos, lo pasaremos por alto. Hermano, es que él me ofendió. Lo pasaremos por alto. ¿No dice eso la Escritura, hermanos? No, ya me ofendió, me cerró el ojo, ya me voy a ir. Y empieza la división.
Así que, amados hermanos, hemos visto el tema, la unidad de la iglesia. Bajo la pregunta del mismo tema, ¿es posible? Dijimos que sí, hermanos. Es posible cuando no hay soberbia. Es posible, hermanos, cuando el fundamento en mi vida es Cristo. Es posible, hermanos, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces le pregunto, para llevarnos esa pregunta como forma de meditar, hermanos, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Por qué en las mismas congregaciones se hacen grupitos, hermanos? ¿Por qué? Si se supone que sí es posible, ¿por qué? Porque no estamos funcionando, hermanos, como el cuerpo de Cristo. Cuando mi cuerpo tiene una enfermedad, se van a la cama, hermanos. Cuando un órgano de los nuestros está enfermo, ¿qué pasa? ¿Estarías aquí ahorita, hermano? ¿Estaríamos aquí? No. ¿Estaríamos en el hospital o estaríamos en cama, hermanos? ¿Qué quiere decir? Que la iglesia hoy, lamentablemente, está en cama, hermano, porque tiene enfermedad, y esa enfermedad se llama desamor y división. Que Dios les bendiga. Pues solo en ti confío, Te seguiré. pues me das esperanza. Te seguiré. Tú eres mi destino, Te seguiré. me muestras el camino. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús, Te seguiré. muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo, Te seguiré. te seguiré. Por ti lo dejo todo. Te seguiré. Olvido mi pasado. Te seguiré. Renuncio a lo que tengo. Te seguiré. Ante tu amor me rindo. Te seguiré. Me amaste, mi Jesús. Te seguiré. Muriendo en esa cruz. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré. Porque te amo. Te seguiré.